De todas las historias que nos dejó la antigua Roma, una de las más repetidas y representadas en las artes, en la literatura y en el cine ha sido la de los gladiadores. ¿Cuántas veces nos han visto en la gran pantalla escenas tremendas de batallas de aquellos famosos luchadores en las arenas del Coliseo o de otros grandes anfiteatros, en las que inevitablemente uno de ellos iba a sucumbir? ¿Cuántas veces no han sido impresionantes las escenas en las que el emperador baja el pulgar para sentenciar la suerte de un gladiador? Dramático y fascinante. Pero no exactamente cierto. Todavía hoy se afirman muchas cosas de los gladiadores que no son más que mitos, mientras que hay otras que sí fueron certeras. ¿Cuáles eran falsas y cuáles eran verdaderas? Estas son falsedades y verdades sobre los gladiadores romanos. 1. Los gladiadores eran hombres fuertes, bien entrenados, que usaban armas reales para el combate. El término gladiador proviene de un arma muy común entre aquellos luchadores llamada gladius, que era una espada corta de hoja recta, ampliamente utilizada por los soldados romanos desde el siglo III antes de la era común. Los gladiadores eran hombres que se dedicaban tiempo completo a su entrenamiento y preparación en escuelas de gladiadores, y utilizaban una gran variedad de estilos de combate y de armas, todas auténticas. Aunque en sus lejanos orígenes todos eran similares, con el tiempo llegaron a especializarse según categorías. Los más fuertemente armados eran los llamados secutori, que solían portar escudo y llevar una armadura casi completa con casco, además de usar la gladius, o posteriormente una espada larga llamada spada. Otros, en cambio, como los retiari, utilizaban una red como la de los pescadores, un tridente y una daga y llevaban una armadura ligera. Y hubo quienes se especializaron en el combate con carros o a caballo, lo que añadía drama y emoción a los espectáculos. 2. Al final del combate, se sellaba la suerte fatal del vencido con un pulgar hacia abajo. En el lenguaje de la arena, el pulgar hacia abajo significaba entierra la espada en la arena, o sea, era el perdón hacia el vencido, no su condena, más bien para expresar el deseo de que se le ejecutara, lo que no ocurría con frecuencia. Los romanos utilizaban el pulgar hacia arriba mientras se lo pasaban por la garganta, para pedir que fuera degollado. La confusión vino muy posteriormente, cuando ya los combates de gladiadores habían desaparecido por completo. En la simbología cristiana, el pulgar hacia arriba indicaba el cielo o perdón divino y el pulgar hacia abajo indicaba el infierno o la condena. Entonces, cuando la gente del siglo XIX vio un cuadro de 1872 del pintor francés Jean-Léon Gérôme, en el que un grupo de romanos extendían el pulgar hacia abajo frente a un gladiador vencedor sobre un vencido derribado, creyó que estaba pidiendo que lo ejecutara. Y desde entonces, en muchas películas e historias, se siguió representando el mismo error. 3. Los combates entre gladiadores eran normalmente mortales. Aunque en sus orígenes, las primeras luchas de gladiadores habían sido organizadas entre prisioneros de guerra como parte de las honras fúnebres de ciertos hombres muy importantes de Roma, y era posible que fueran a muerte, en general, cuando se estableció el negocio de los espectáculos de gladiadores, no se esperaba que los vencidos fallecieran en la arena. La formación y entrenamiento de cada gladiador costaba una fortuna para las escuelas de gladiadores y sus patrocinadores, y ellos eran considerados atletas de élite. Por esta razón, se solía emplear la regla de la primera sangre, o sea, en el momento en que uno de los combatientes era herido, se le declaraba vencido y el otro se proclamaba vencedor del enfrentamiento. Solo en ciertos espectáculos muy especiales se programaron combates a muerte. Claro que podían darse muertes en la arena, pero normalmente se daban por accidentes o porque uno de los combatientes se había llenado de pánico y en su torpeza no había podido evitarla. 4. Los espectáculos de gladiadores eran muy populares y muchos de ellos eran admirados como verdaderas estrellas.
Los gladiadores eran reconocidos por su valor y admirados por su fortaleza y habilidades, y se ganaban un nombre y una reputación que los acompañaba a todos los anfiteatros y arenas en los que combatían. Era muy común que los romanos tuvieran sus preferencias y que siguieran a sus favoritos a todos los combates en los que se presentaban. 5. Aunque había voluntarios, la mayoría de los gladiadores eran criminales o esclavos. Aunque en un principio, las luchas de gladiadores se organizaron principalmente con prisioneros de guerra y luego con criminales y esclavos, ya para cuando se estableció el negocio, eran muchos más los voluntarios que buscaban alcanzar la gloria a través de las luchas en la arena. Después de todo, si un hombre de escasos recursos era admitido en una escuela de gladiadores, se aseguraba su alimentación y su alojamiento, y a cambio de un buen desempeño, podía llegar a ganar dinero, además de fama y admiración. De este modo, aunque siempre hubo criminales y esclavos entre los gladiadores, así como prisioneros de guerra, en general, en tiempos imperiales y con la Pax Romana, eran la minoría. 6. Al comienzo de cada espectáculo, los gladiadores se dirigían al emperador con la frase Ave César, los que van a morir te saludan. La famosa frase fue consignada por el historiador romano Suetonio para única vez, la naumaquia del emperador Claudio. Una naumaquia era una representación de un combate naval en un lago artificial frente a una gran cantidad de espectadores. Era un espectáculo muy costoso y solo era organizado de vez en cuando, principalmente por los emperadores. En el caso de Claudio, en el año 52 de nuestra era, este organizó una enorme naumaquia con miles de prisioneros y condenados a muertes participando en el combate naval. Y según Suetonio, ellos pronunciaron esa frase esperando que el emperador los perdonara y los dejara ir, pero Claudio se negó y tuvieron que enfrentarse en el terrible espectáculo. Al final, sin embargo, Claudio sí les perdonó la vida a los supervivientes. Ninguno de los combatientes de la naumaquia era gladiador, y ningún gladiador habría dicho esa frase precisamente porque su destino en la arena no era morir. 7. Los gladiadores eran alimentados principalmente con carnes rojas para desarrollar su fortaleza. Aunque por mucho tiempo se creyó que los gladiadores eran siempre alimentados con carnes rojas para asegurar su fortaleza, en recientes investigaciones de las universidades de Viena, en Austria, y de Berna, en Suiza, que examinaron los huesos de 22 gladiadores de hace 1800 años, enterrados en lo que se conoció como Éfeso, hoy en Turquía, se encontró rastros de una dieta basada en granos, como las habas, y cereales, como el trigo y la cebada, con muy pocos vestigios de carne o lácteos. Este descubrimiento confirma lo que contaba el etnógrafo romano del siglo I de la Era Común, Plinio el Viejo, sobre el principal sobrenombre que recibían los gladiadores: los comedores de cebada. Este dato sobre la dieta de los gladiadores también consta en un tratado sobre las facultades de los alimentos, del médico del siglo II, Galeno de Pérgamo. Aún más, los investigadores también encontraron vestigios del consumo regular de cenizas de plantas, que de seguro venían de una peculiar bebida que los gladiadores solían tomar, tal como varios autores romanos también contaban. Es posible, por supuesto, que en regiones costeras los gladiadores sí consumieran pescado y mariscos, pero todo parece indicar que en general los gladiadores no consumían carne como las películas de Hollywood siempre han mostrado. 8. Los gladiadores romanos eran solo hombres, pues las mujeres tenían prohibido luchar en la arena. En términos generales, los romanos no veían con buenos ojos que las mujeres participaran en ningún tipo de combate, fuera o dentro de la arena, en especial las damas de más elevada alcurnia. Aún más, la palabra gladiatrix, que se ha usado en tiempos modernos para nombrar a una gladiadora, ni siquiera existía en la antigua Roma. Sin embargo, durante al menos unos 200 años, desde el siglo I hasta el siglo III de la Era Común, algunos patrocinadores de los juegos, incluyendo algunos emperadores, concibieron la idea de ofrecer un espectáculo diferente, exótico, al menos en ciertas ocasiones y cuando había mayor presencia de público: los combates de gladiadoras.
Estas mujeres, provenientes de bajos estratos sociales o esclavas, eran entrenadas de igual manera que los hombres, para que se enfrentaran en combates cuerpo a cuerpo y con armas auténticas. Solían ser espectáculos de tono más bien erótico, y no se esperaba que ninguna de ellas muriera tras los combates, aunque, peleando con armas reales, era posible que hubiera accidentes. Fueron espectáculos muy llamativos, pero también controversiales, hasta que en el año 200 de la Era Común, el emperador Septimio Severo los prohibió. Muchas otras cosas se han dado de la antigua Roma que caen en el mito y la leyenda, o incluso en la exageración, como, por ejemplo, la idea de que el Coliseo era utilizado regularmente para la representación de naumaquias o combates navales. Pero esa es otra historia.